La producción del pensamiento de Dussel desde los años 60 del siglo XX hasta su partida fue muy profunda desde lo conceptual e innovadora para el conjunto de los países periféricos, como pocos lo lograron. No solo interpretó la realidad, sino que también sugirió por dónde deben ir las acciones políticas para contener a la mayor parte de las poblaciones. La minuciosa explicación de la historia, la economía, la interpretación de los escritos de Marx, el poder de las religiones, etc., todo ello situado desde una perspectiva latinoamericana y produciendo material auténticamente latinoamericano, marcan un camino que quienes nos sentimos identificados con ellos debemos seguir. Cada uno, abarcando una parte de su producción, porque es tan grande que tenemos que ir sectorizando. Una herramienta que nos servirá para construir un mundo que incluya a la mayor parte de los habitantes del planeta desde una perspectiva humanista. Solo unos latinoamericanos estamos luchando por una ética de la vida y política de la vida, y creemos que la vida se va a defender. Y se va a defender contra ese neoliberalismo, para llamarle su última etapa, en que dijo el mercado es el que rige la racionalidad y el Estado tiene que solamente tener una policía para permitir la competencia perfecta. Como compañero, el Estado es el que es responsable también de la vida. El hombre que luchó contra el modo como la filosofía se había pensado a sí misma, replicando un modelo de dominación en donde lo oprimido es negado y excluido, murió el domingo 5 de noviembre último en la Ciudad de México a los 88 años. Enrique Dussel, filósofo, historiador y teólogo infatigable en su descomunal trabajo crítico para confrontar el discurso eurocentrista, fue el iniciador de lo que él mismo denominó como filosofía de la liberación, un movimiento que cuestionó la pretensión de universalidad del pensamiento moderno europeo y promovió la descolonización epistemológica de la filosofía desde la periferia mundial. En Caminos Ancestrales hemos seleccionado sus audios en repetidas ocasiones porque consideramos que su voz echa luz en momentos de tinieblas mundiales. Su análisis meduloso de la realidad, su inclusión de los más vulnerables como motor del destino de los pueblos y parte esencial para la conformación de los estados, además de su concepción sobre cómo debe funcionar la democracia, entre otros tantos pensamientos, nos acompañaron a lo largo de nuestras emisiones. Autor de una obra voluminosa en la que se destacan títulos como Humanismo semita, Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal, Filosofía de la liberación, 20 tesis de política, 16 tesis de economía política y Posmodernidad y transmodernidad. Dussel fue reconocido internacionalmente por sus estudios en el campo de la ética, la filosofía política y el pensamiento latinoamericano. Últimamente había ampliado su estudio hacia la estética latinoamericana. Yo entiendo de nuevo la democracia como un mecanismo de legitimación. Desde la Revolución Francesa, el gobierno, que no es el Estado, que es el momento en que los grupos elegidos por el pueblo ejercen el poder dentro del Estado, hay que distinguir Estado y gobierno, entonces son elegidos por representación. Y en la Revolución Francesa y norteamericana existe una democracia representativa. Pero el mismo Jefferson dijo que si en la base no hay democracia
directa, todo el sistema representativo pues se vuelve, pues hoy, uno diría hoy fetichizado, porque empieza el representante a creer que él es la sede del poder y no el pueblo al que representa. Entonces la democracia representativa está en crisis en todas partes, en todo el mundo, porque es una élite, una nomenclatura, que gobierna en el fondo desde los poderes reales, que por desgracia son en este momento más económicos que populares. Entonces la democracia representativa está en crisis, pero hay que ahora entender que la democracia participativa, que es la participación del ciudadano no profesionalmente político, hay que institucionalizarla. Y esto es lo que acontece, aunque parezca extraño, es en la Constitución venezolana, donde desde la base, democracia directa en el barrio o en el pueblo, después pase a la comuna, después al municipio, al Estado, y aparece un cuarto poder, que ya es completamente después de la Revolución Francesa y del Estado representativo, porque ahora el pueblo tiene instituciones que puede auditar y vigilar al poder representativo. No quiero hacer un poder anarquista de pura participación. No, yo digo articular la representación y la participación. Ambos son parte del Estado y tendría que hacer una constitución. Entonces, en ese tipo de nuevo Estado, representativo, ejecutivo, gente más profesional que puede tener un sueldo, bajo pero sueldo, va a ser auditado por un poder que viene de la base y es participativo. Por ejemplo, en Noruega hay un juzgado y de pronto una persona elegida por la comunidad, pero constitucionalmente y una ley de participación, todas las semanas tiene que ir a ese juzgado y preguntar cómo van los juicios que se están produciendo, y puede ser un obrero. No necesita saber nada de abogacía ni ley. Le pregunta al reo, ¿ha habido alguna cosa? Al abogado defensor, ¿está bien? No hay presiones, al juez no hay tal, y cada uno tiene intereses y informa, y entonces se va a su casa, le pagan esas 2 horas, porque es una persona que es de pueblo. Y si encuentra a alguien que dice de pronto, a mí me están extorsionando, lo que sea, llama una auditoría y hasta lo destituyen al juez. Eso es participación popular, no una encuesta, un plebiscito, una tontera fuera. No, es parte de la institucionalidad del Estado. Entonces, eso es nueva tipo de democracia. Es una democracia representativa articulada a una participativa, y donde la participación presenta las necesidades del pueblo al nivel del barrio, de la comuna, de la provincia y del Estado. Y es un nuevo tipo de democracia. Para mí esa es la revolución del siglo XXI. La democracia participativa articulado constitucional e institucionalmente con la democracia representativa. En la Nochebuena de 1934 nació Enrique Dussel en La Paz, Mendoza, un pueblo pobre en el que las chozas de los campesinos paupérrimos me dieron siempre la experiencia del sufrimiento, de la dificultad del pueblo, recordaba. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, llegó a dominar el griego, el latín, el francés y el alemán. Por una beca viajó a Madrid, donde trabajó en su tesis Problemática del bien común en el pensar griego de Aristóteles.
Su periodo europeo incluyó una escala en París. En Montmartre descubrió, de la mano del místico francés del siglo XIX, Charles de Foucault, que debía cambiar de rumbo y se dirigió a Israel. En una cooperativa de Nazaret trabajó 10 horas por día como carpintero de tercera categoría. Como un obrero y sacerdote francés, Paul Gautier experimentó la necesidad de repensar y reconstruir la filosofía latinoamericana desarticulando el mito griego. Para comprender la cultura del pueblo latinoamericano era necesario partir de Jerusalén más que de Atenas. Jerusalén hablaba de la dignidad del trabajo, de la posibilidad de la revolución de los pobres. Atenas hablaba de la dignidad de los nobles libres, de la imposibilidad de emancipación de los esclavos. Cuando volvió de Europa, escribió 2 libros, El humanismo helénico y El humanismo semita. Dussel fue el gran impulsor de la descolonización epistemológica en las academias de América Latina y del mundo. La filosofía de la liberación se posicionó afirmando que siempre existió la filosofía latinoamericana, pero nunca fue reconocida mundialmente. Empezar a pensar cómo librarnos de esta situación de periferia para usar los términos de aquellos años de centro-periferia de la teoría de la dependencia es empezar a pensar de otra manera, planteaba el filósofo. El 2 de octubre de 1973 estalló en la casa de Dussel una bomba de alto poder. En 1975 fue expulsado de la Universidad Nacional de Cuyo, cuando se desempeñaba como profesor titular de ética de la Facultad de Filosofía. Entonces, como tantos otros argentinos, tuvo que exiliarse. Él eligió México, donde enseñó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí fue profesor de Ética y Filosofía Política en la UNAM y profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Además, ocupó el cargo de rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En el exilio mexicano se abocó al estudio pormenorizado de la obra de Marx. De esa experiencia surgió un conjunto de textos sobre los que Dussel llamó un Marx desconocido. Y por eso que la descolonización epistemológica es una de las condiciones de la segunda emancipación que estamos viviendo. La segunda emancipación supone tener justamente una ciencia según las exigencias de nuestras necesidades, no puramente imitativa. Hay que tener inventores para nuestra economía y nuestros empresarios deben usar los inventos de los mexicanos y no pagar royalties de los inventos extranjeros, importando o los inventos o la máquina directamente. Hay que independizarse económica, técnicamente, porque para poder competir con las empresas norteamericanas, una empresa mexicana lo que hace es bajar el salario de sus obreros para lograr ganancias, pero tiene una tecnología menor, de menor precio, porque no ha desarrollado su tecnología. Y entonces siempre estamos pues mal, porque vamos siempre como furgón de cola teniendo que utilizar la mejor tecnología. Corea del Sur, Corea del Sur se propuso en cambio de no disminuir el salario del obrero, sino concentrarse en ciertas ramas de la industria que desarrolló técnicamente y compitió con el gran capital en tecnología. Corea del Sur compite,
Y es un país que ha pasado a ser uno de los 4 tigres asiáticos. Somos intelectualmente coloniales en las ciencias sociales. ¿Qué sociología estudiamos? Max Weber y los autores europeos, y en literatura los grandes, todas las ciencias sociales, en filosofía a los grandes filósofos, y en la historia repetimos lo que ellos dicen. No creamos, y crear es lo propio de la universidad. La UAM debería ser un centro de creación científica, descolonizado epistemológicamente, o es decir, dejar de ser colonia de ciencia europea y norteamericana y empezar a pensar con nuestra cabeza mexicana nuestros problemas. Tenemos que comenzar a pensar en una ciencia nuestra desarrollada con inventores a los que se lo apoye, permitiendo que se creen empresas que produzcan tecnología apropiada, y al mismo tiempo en las ciencias sociales una sociología, una historia, una filosofía, una lingüística y todas las materias que estén pensando nuestros problemas con autores nuestros y no puras referencias a otros autores norteamericanos, ingleses. Personalmente, llevo más de 40 años en la UAM. He pretendido, desde el primer día, pensar filosóficamente. Yo soy filósofo, es una cierta rama de la ciencia, pero he pretendido pensar desde América Latina y pensar una filosofía latinoamericana. ¿Quién la inventó? Nosotros. ¿Cómo? ¿Usted se atreve a decir que participa en una generación que creó una nueva filosofía? Sí, lo pretendo. Y además lo hemos hecho. Descolonización epistemológica significa pensar con la propia cabeza los problemas del país y de América Latina y formar equipos de inventores. No se trata de repetir lo que ya han dicho. Hay que saberlo para no descubrir la pólvora, ya fue descubierta. Pero una vez que ya sabemos que la pólvora fue descubierta, ahora no hay que seguir repitiendo a ver qué otra cosa inventaron, sino tenemos que nosotros inventarla. Y entonces a mis alumnos yo les digo, esto no había sido dicho, lo hemos dicho nosotros por primera vez. ¿Cómo? De esta manera. Y entonces no es tanto lo que enseño, sino que les enseño como enseño lo que enseño. El cómo es importante para descubrir lo que el pueblo necesita, y para eso hay que tomarlo en cuenta y hay que tener una metodología crítica creativa. Descolonización epistemológica es actitud inventiva en la ciencia. No hay que repetir, hay que crear lo nuevo. Pero lo nuevo no por un ideal abstracto de que inventé algo. No, he inventado algo útil para mi pueblo, que le permitirá vivir mejor y, ¿por qué no?, más feliz. La crítica al eurocentrismo, según Dussel, permitiría que los europeos examinen el papel que cumplió Europa en la modernidad. Ellos quieren ayudar a los países que fueron sus colonias y que hoy están en crisis, pero invierten el 1% y sacan el 99% en el intercambio desigual del capitalismo. Es innumerable la cantidad de libros, artículos, cursos, clases que ha escrito y desarrollado. Su obra está en su propia página de internet, donde se pueden encontrar todos los libros de acceso gratuito y los cursos que coordinó en los últimos 15 años de su vida, todos subidos a YouTube, y se puede acceder sin restricciones.
Desde Caminos Ancestrales recordamos y rendimos homenaje a un ser humano integral, Enrique Dussel, otro luchador por la liberación de los pueblos latinoamericanos. Una nueva época de la historia, donde el pueblo se iba a participar, porque los que queden después del suicidio ecológico, eso van a tener que tomar las grandes medidas, porque ya el 1% que se llevó toda la riqueza habrá muerto en la hecatombe ecológica, y la humanidad reducida dirá, bueno, para sobrevivir ahora hay que empezar de nuevo en serio. Yo espero que lo toma antes que quede el 10%, pero si no, tenemos la espada de Damocles. Ahora, si no cumplimos con las leyes de la naturaleza nos extingue. Estamos en un proceso de suicidio colectivo, y el capitalismo es el factor fundamental de ese suicidio.